La verdad es que a mí me ha resultado un poco frustrante su explicación. Ha estado usted 3/4 de hora hablando de líneas generales de la defensa nacional. Entendemos que en consonancia con esa directiva de defensa nacional que promulgará próximamente el Gobierno. Y, entre tanto, tenemos sobre la mesa algo concreto, porque casi todo lo que usted ha dicho, como bien ha señalado la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, son generalidades que es difícil no compartir. Seguramente cuando trabajemos sobre ello y vayamos al detalle, pues encontraremos discrepancias en unos aspectos u otros. Pero lo más concreto que teníamos esta mañana todos cuando nos hemos levantado es que hay un informe del jefe del Estado Mayor de la Defensa, un informe encargado por usted, que dice que hay que reducir en 20.000 efectivos nuestras Fuerzas Armadas. Y sobre eso, usted lo que ha dicho es que es una opinión. Hombre, no es una opinión, es la opinión del jefe del Estado Mayor de la Defensa, al que usted le pidió una opinión. A mí me gustaría saber cuál es su opinión. Es decir, no solamente porque es verdaderamente triste que los parlamentarios nos enteremos por los medios de comunicación. No obstante lo cual, yo felicito al periodista que ha sacado esta información, porque es obvio en el planteamiento de su comparecencia que usted no tenía pensado explicarnos hoy esto. Es obvio porque, de hecho, ha pasado de puntillas por el asunto. Pero, claro, a mí me parece que no se puede hacer la más mínima previsión sobre la defensa nacional, ni la más mínima planteamiento política, si no sabemos cuántos militares vamos a tener. ¿Cuántos militares y civiles? Porque estos 20.000 hombres y mujeres, habla esta información de 15.000 militares y 5.000 civiles. Si no sabemos cuánta gente va a tener nuestro ejército, estamos hablando en el aire. Estamos hablando de misiones internacionales. Pues, hombre, las misiones internacionales dependerá de los efectivos que tengamos. Estamos hablando de la situación, ha hablado usted de la inseguridad que hay en el mundo, efectivamente, de zonas que se han puesto más peligrosas, zonas que nos pillan muy cercanas, como el norte de África, la crisis alimentaria en el Sahel, la presencia de Al-Qaeda del Magreb. En fin, de esas amenazas se deduce que a lo mejor lo que necesitamos son más militares y no menos. Pero, en cualquier caso, lo que no podemos es estar hablando en el aire de unas directrices de defensa nacional muy generales y muy vagas cuando no sabemos con cuántos efectivos vamos a contar. Pero hay otra cosa todavía peor. Es que esas 150.000 personas, militares y civiles, que forman el ejército español, se han levantado esta mañana con la noticia de que usted tiene sobre su mesa un informe que dice que se va a prescindir de 20.000 de ellos. Usted dice, esto es una opinión. Y, supongo que para inspirar confianza, supongo que es su manera de inspirar confianza y de inspirar, en este caso, nunca mejor dicho, moral a la tropa. No sé cómo pretenden ustedes que esas 150.000 personas trabajen con un mínimo de certidumbre y de seguridad si ni siquiera saben si tienen el puesto de trabajo asegurado. Yo le ruego, por favor, que ahonde en este asunto, que es lo más importante. De todo lo que hemos hablado aquí hasta ahora, es lo más importante. Ya no solamente por nosotros, que creo que como parlamentarios y como representantes de los ciudadanos merecemos esa información, sino por tranquilizar y por dar ciertas certidumbres a la gente a la que usted directamente gobierna, a esos militares y esos civiles que trabajan en el ejército español y que hoy se han levantado con esta noticia y que se irían quizá más tranquilos esta noche a la cama si supieran cuáles son los planes concretos que tiene el Gobierno. A nosotros también nos gustaría conocerlos. Nos gustaría conocerlos porque, por la forma en que está llevando a cabo el Gobierno otro tipo de recortes y de ajustes, tengo la impresión de que en el ejército se va a hacer de la misma manera. Es decir, en lugar de recortar estructuras, en lugar de ir a recortar esa que sigue siendo en el fondo la misma estructura del ejército de cuando el ejército tenía 400.000 efectivos, en lugar de cambiar por completo la estructura y a partir de ahí rediseñar y pensar cuántos efectivos necesitamos, se está recortando como en el resto de los sitios, como pollo sin cabeza, metiendo tajos aquí y allá para simplemente producir al final un ahorro de gasto. Yo creo que si ese documento que se llama Visión 2025, del que no sabemos nada,
contuviera, yo espero que lo contenga, pero necesitamos que nos lo explique, contuviera un diseño, primero, una visión de las Fuerzas Armadas, una visión de la política de defensa y de seguridad de España y, en función de esa visión, un ajuste de personal que habría que ver cómo se hace, en qué condiciones se hace. Pero si no existe esa visión global, si lo único que hay es un recorte de 20.000 personas, pues francamente a nosotros nos parece muy decepcionante. Siguen perviviendo en el Ministerio viejas estructuras orgánicas, siguen perviviendo duplicidades, despilfarros, arbitrariedades en el gasto y gasto superfluo. No es algo que diga yo y supongo que tiene usted, me gustaría también conocer su opinión. El sábado la Asociación Unificada de Militares Españoles hizo público un comunicado bastante serio sobre los recortes que está llevando a cabo el Gobierno, porque los militares sufren, por funcionarios y por militares, sufren doblemente los recortes. Y ahí explicaban que ellos, que son los que están dentro del Ministerio, dentro de los ejércitos y que ven cómo funcionan las cosas, siguen viendo que hay gastos superfluos de los que se podría prescindir. Y claro, es muy difícil para alguien que está trabajando en un contexto en el que ve a su alrededor gasto superfluo, duplicidad y gasto arbitrario, decirle que tiene que perder una paga extra o que tiene que prescindir de 20.000 efectivos. Este comunicado de AUME decía, hablando de gastos superfluos, citaba: celebraciones de patronos, aniversarios, tomas de mando, aniversario de promociones, utilización de pabellones de cargo, utilización de vehículos oficiales, despedidas de promociones, bodas de plata, juras de bandera civiles, participación en fiestas religiosas, etc. Son gastos superfluos que son radicalmente inadmisibles en la actual situación de crisis y ante la rebaja de nuestros sueldos. Yo creo que para legitimar cualquier tipo de recorte de personal, y más si es de esas dimensiones en el Ministerio de Defensa, lo primero que hay que hacer es solucionar esto. Y creo que los propios militares, igual que el resto de los funcionarios, lo aceptarían mucho mejor si se empezara precisamente por ese gasto superfluo. Creo, francamente, que ese consenso al que usted apela, usted lo hace siempre, pero yo necesitaría a estas alturas, para que esa oferta suya tuviera cierta credibilidad, necesitaríamos algún gesto. Es decir, ese documento Visión 2025 está redactado, o por lo menos un borrador está redactado, y usted venía hoy a esta comparecencia con la idea de no mencionarlo. Para que nosotros podamos llegar a un consenso con el Gobierno, y le aseguro que estamos deseando, porque esta cuestión de la defensa nacional nos parece muy importante, lo primero que necesitamos es que nos reúna a los portavoces, que nos explique esos documentos de trabajo que tiene el Ministerio y que sobre ellos trabajemos. Si usted se limita a pedir consenso, viniendo aquí a dar informaciones parciales, muy parciales, a ocultar otro tipo de informaciones y a invocar genéricamente el consenso, pues francamente para mi grupo va a ser muy difícil, señor ministro. Pero le aseguro que estamos deseando y creemos que si hay una rectificación en la forma de trabajar, lo podremos conseguir más adelante. Muchas gracias. Yo creo que aquí he hablado muy claro y no tengo nada que ocultar. Usted a veces que intenta generar un discurso donde no lo hay. Yo creo que he venido aquí y les he dicho lo que pienso. Este tema de la 2025 ha salido, dicen ustedes que le quita sentido a esta comparecencia, pues para mí no le quita ninguno, para mí es una parte y una opinión importante. Cuando me siente con ustedes a hablar de los temas con el que quiera venir a hablarle, les explicaré de qué va el asunto, sin ocultarles absolutamente nada, porque nada hay que ocultar, y gracias a Dios, en el ámbito de la defensa. Y como yo se lo he contado desde un principio todo, así está la historia. Pero como se lo he contado, les pido respeto cuando digo que eso es la opinión del jefe, o una opinión, o una propuesta, digamos, del jefe de Estado Mayor de la Defensa, que habrá que matizarse con lo que piensen. Digamos, pues la Secretaría de Estado, la Subsecretaría, el propio Ministro, la situación económica, y con eso, cosa que yo le agradezco mucho al jefe de Estado Mayor, pues construiremos una defensa, y con su opinión también, que esa también será una opinión, como la será la propia mía. Y al final habrá una decisión que tomará el Gobierno, como es natural en estas cosas de la democracia, pero a ser posible consensuado. Yo quiero insistir, lamento, y veo claro que va a ser así, que nos vayamos a ir de aquí sin saber si usted comparte la opinión del jefe del Estado Mayor sobre esa reducción drástica de personal.
Sobre todo, es muy lamentable para las propias personas que trabajan en ese ministerio, en las Fuerzas Armadas Españolas. Yo comprendo que el deseo de todos los gobiernos, no de de todos los gobiernos del mundo, es siempre controlar la agenda. Lo ha dicho el señor Ferrer, en el que no me voy a detener a contestar otras cosas porque prefiero referirme a usted, señor ministro. El deseo de todo gobierno es controlar la agenda, pero ustedes controlan el Gobierno, como es lógico, controlan también el Congreso porque tienen mayoría absoluta, pero claro, lo que no se puede evitar es que los medios de comunicación publiquen lo que quieran. Y una vez que está publicado, no es una cuestión de si esto es una comisión o es una reducción o es una redacción. Es una cuestión de que aquí hay una realidad que toda la gente que se dedica, todos los militares que se dedican a trabajar por la seguridad nacional, pues les provoca una incertidumbre que yo creo que el ministro tenía y aún tiene una ocasión de oro para aclarar un poco ese panorama y que puedan trabajar en mejores condiciones.